Bueno, vamos a resolver este ejercicio que aparece en una de las pruebas. Dice, dos anillos de masa m cada uno están unidos entre sí por un resorte de constante elástica K que está acá en la figura. Los anillos deslizan con roce despreciable por sendas barras inclinadas en un ángulo θ con respecto al horizontal, que es este angulito. El sistema se suelta desde el reposo en una posición donde el resorte no está deformado. Escribir entonces la función de la energía potencial del conjunto en términos de la distancia x, que vendría a ser la distancia k que recorre en las barras. Determina la posición de los anillos cuando el resorte alcanza la máxima compresión y determinar la posición en la cual los anillos alcanzan la máxima rapidez. Y una indicación es recordar que la rapidez máxima se alcanza cuando la energía potencial es mínima. Notar además que la energía potencial es cuadrática en x. Entonces vamos a ver cómo hacer este ejercicio. Lo primero es recordar la definición de las energías potenciales. Las energías potenciales, en este tipo de sistemas, la contribución a estas tiene que ver solamente con las energías potenciales gravitacionales, que tienen que ver con las masas en determinadas alturas. Por ejemplo, si vemos esta masa, va a agregar un término mg por su altura, y esta también. Entonces, el término de energía potencial va a ir m por g. ¿Cuál es la altura? Bueno, esta altura, si llamamos que esto es h, si según nuestro sistema coordenado esto es x, que es la hipotenusa por seno del ángulo, y si notamos entonces que si por ejemplo definimos un sistema coordenado de esta forma, y x, el x hacia abajo positivo, entonces la altura respecto a la horizontal en este punto, según nuestro sistema de referencia, va a ser negativo, entonces hay que agregarle ese signo. ¿Ya? Es importante acordarse de que entonces la altura que uno pone acá en las energías potenciales va a depender simplemente de donde uno define el sistema coordenado. Puede ser tanto positivo como negativo si uno mira hacia arriba o hacia abajo. En este caso, desde donde nosotros nos paramos, que es acá, estamos mirando hacia abajo, así que ese término tiene un signo menos aquí que pusimos. Y bueno, entonces este es el término de energía potencial de una de las masas, que podría ser esta. La otra masa tiene la misma altura, así que también hay que agregar esa energía potencial. Y lo último que queda por determinar es la compresión del resorte, que el término de energía potencial elástica es un medio K por la elongación, que es este delta L al cuadrado. ¿Cuál es la elongación? Si nosotros vemos acá en el monito, aquí en la medida que el X va aumentando, este delta L, bueno, es la mitad, ¿cierto? Ya que esta otra parte también nos aporta con un delta L. Entonces, usando la trigonometría, podemos ver que delta L va a ser primero dos veces por esto más esto, ¿cierto? Por la componente horizontal de este triángulo, que esa componente va a ser x coseno del ángulo usando la trigonometría. Así que reemplazando todo esto nos va a quedar que la energía potencial es un medio k, reemplazamos esto, 2x coseno del ángulo al cuadrado más 2 veces mg por h, que es menos x seno del ángulo. O sea, todo esto se resume en esta ecuación que está acá. Sería 2kx cuadrado coseno cuadrado del ángulo menos 2mg x seno del ángulo. Y aquí está entonces la observación de que la energía potencial es cuadrática en x en la medida que nosotros nos vamos desplazando. Ya que tenemos la función entonces, que es esta que está acá,
2k x cuadrado coseno cuadrado de x, de teta, perdón, menos 2 mgx seno del ángulo. Entonces podemos hacer un gráfico simplemente para tener una idea. Esta función la podemos factorizar para ayudarnos un poco. Es 2x por kx coseno coseno cuadrado, ¿cierto?, del ángulo, menos entonces mg seno. Entonces, ¿qué podemos ver? Que la función tiene un punto en que x igual a, o sea, en que la energía potencial es 0. Y aquí entonces también nos va a dar otra solución en que x, o sea, en que la función va a ser 0. Entonces, como es cuadrática y el coeficiente es positivo, entonces el gráfico va a ser algo así. Este es 0 en x igual a 0 y este es en algún punto que le voy a llamar x'. ¿Qué nos importa? Lo que nos pide es encontrar el punto donde tiene la máxima compresión. Entonces, si analizamos el sistema, hay solo 3 fuerzas involucradas. Podría ser la fuerza normal, está la fuerza peso y la fuerza elástica. La fuerza normal no ejerce trabajo porque las trayectorias son siempre perpendiculares a la fuerza. Entonces, cuando uno va a la definición de trabajo, que es la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento, por el coseno, perdón, del ángulo, entonces al evaluar eso siempre va a dar 0. El caso de la fuerza peso es una fuerza conservativa, entonces le agrega energía al sistema en términos de energía potencial, que es el mg por h, ¿cierto? Y la energía potencial elástica también es una fuerza conservativa que le agrega el término 1 medio k por delta L al cuadrado, que es su energía potencial asociada. Entonces, las 3 fuerzas que están involucradas en este sistema nos dicen que la energía se conserva, la energía mecánica. Entonces basta con evaluar la energía en algún punto para conocer la energía en todo el resto de los puntos. Entonces, en la situación en que estamos en el punto más arriba de las masas, en el punto inicial en que las dos masas están justo en la posición en la que el resorte no se estira ni se comprime y se suelta, entonces la energía en ese punto, que es cierto es la energía cinética más la energía potencial, pero como la energía cinética al momento de soltar hace que esto sea 0, y la energía potencial, o sea, eso hace entonces que en ese instante la energía sea igual a la energía potencial. Pero resulta que al momento de soltar, este factor x es 0, que es justo el punto donde nosotros estamos soltando. Entonces, la energía mecánica es 0. Eso por lo menos indica este punto que está acá. Cuando el resorte tiene la máxima compresión, entonces en máxima compresión, el análisis es el mismo, porque cuando se comprime lo máximo es porque las dos masas se mantienen quietas. Así que cuando hacemos el análisis nos va a quedar cinética más la energía potencial, que esto es 0. Y entonces cuando hacemos el reemplazo nos va a dar que la energía mecánica, que se mantiene constante, sigue siendo
solamente la energía potencial. Pero ahora entonces, cuando estamos en la máxima compresión, ahora este X es distinto de cero. Entonces el punto que nosotros estamos buscando es esta intersección. El otro punto en que la energía potencial se hace cero. ¿Cómo encontramos eso? Bueno, la definición de la energía potencial elástica, perdón, de la energía potencial es cuadrática, así que lo que podemos hacer es encontrar las raíces, y para eso está entonces esta factorización de acá. Entonces, resolvamos esa ecuación. La ecuación sería u de x igual a 0, que era 2x, kx coseno cuadrado del ángulo, menos mg por el seno del ángulo. ¿Cuándo es 0? Hay dos soluciones. Una que ya habíamos explicado, que no nos sirve porque es el instante en que se suelta la masa, y el otro entonces cuando este factor que está dentro del paréntesis cuadrado se hace 0. Y entonces la solución que hay acá es cuando este valor, o sea, cuando x toma este valor, que sería mg seno del ángulo, dividido entonces todo lo que sobra del término de la izquierda. Y este fue entonces el punto en que nosotros le llamábamos x' en el gráfico inicial. Para terminar entonces, lo que hay que encontrar es el punto cuando la rapidez es máxima. Entonces, ¿cuándo la rapidez es máxima? Cuando la rapidez es máxima. Esto pasa cuando la energía potencial es mínima. Y esto porque la energía mecánica era cinética más potencial. Entonces, si disminuye esta, obligadamente la energía cinética tiene que aumentar y por lo tanto su rapidez. Ahora, ¿cuándo encontramos eso? Bueno, volviendo al gráfico de las energías potenciales en términos de x, ya encontramos los valores. Esto era x igual a 0, este era x', que es el que está definido ahí. Entonces, lo único que nos falta es encontrar el valor en que la energía potencial es mínima, y como es una parábola, entonces esto va a estar en el vértice, y ese vértice que le voy a llamar x segunda es cuando, si uno escribe la parábola en términos de ax cuadrado más bx más un c, entonces el punto en el que está el mínimo es menos b entre 2a. Esto es un resultado de la geometría. Entonces, si reemplazamos eso, el b lo identificamos de acá, que era el término lineal, que sería 2 mg seno del ángulo negativo, así que es menos con el menos 2 mg seno del ángulo dividido dos veces entonces el término a, que es el que acompaña al x cuadrado. Aquí está el término x cuadrado, así que sería 2k coseno cuadrado del ángulo. Y si vemos acá, el menos se va con este, un 2 se va y queda un medio mg seno del ángulo dividido k coseno cuadrado del ángulo. Bueno, pero ese término lo podemos identificar porque este mismo es el que está acá, y en el fondo es la mitad del punto en el que tiene la máxima compresión.